Hola, muy buenas tardes. Aló, ¿escuchan? Aló, aló. Sí, se te escucha. Listo, muy buenas tardes. Mil disculpas por haber ingresado un poquito muy tarde por cosas de la vida. A uno siempre pasa esto, pero mil disculpas y tengan muy buenas tardes. Esperemos unos minutitos para que ya todos ingresen para poder ya continuar con la capacitación. Muy buenas tardes, estimados y estimadas vecinos jóvenes de la comunidad. Antes de dar inicio, quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Fausto Ninasunta Guanoquiza. Soy el alumno del Universidad Técnica Particular de Loja. Me tocó realizar este tipo de capacitación a través de la materia de práctica industrial. Agradeciendo la gentileza de la señora presidenta de la comunidad, a todos los moradores del barrio. Y cómo no agradecerle de igual forma a mi tutor, magíster Luis Osvaldo Ordóñez Pinea. Gracias a la señora presidenta y al señor magíster he podido realizar este tipo de capacitación. Y antes de dar inicio a esta capacitación, mi tema es sobre ciberacosos a los adolescentes en el Ecuador. Y vamos a ver un pequeño video que voy a compartir para que ustedes tengan un poquito de conocimiento, por favor. Bueno, comenzando con lo que es el ciberacoso en los adolescentes aquí en el Ecuador, donde claramente nos indica que debemos tener mucho cuidado con los mensajes, fotografías, videos o información personal, como direcciones de números telefónicos, cuentas bancarias, entre otros datos que publiquen o con quienes los compartan, ya que podrían ser mal utilizados por tercera persona. Y entonces, todo este tema sobre el ciberacoso, he realizado análisis y consultas donde en nuestra Constitución de la República del Ecuador determina dentro del principio del buen vivir
en donde indica el summa causae creado en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, donde fue creado en el Montecristi. En sus artículos de derecho a la hora, la capacidad individual de la misma, una manera buen nombre, refiriéndose al respecto colectivo individual de todos sus ámbitos por este marco legal. Y jurídicamente en menester reconoce que se debería determinar o señalar la violación de dichos derechos que se interrelacionan con otros y en vulnerar directas o indirectamente mediante las redes sociales. Crean un campo mediático de agresiones a través de acoso de todas sus dimensiones, tanto en lo social o político, determinando alguna referencia social, lo que actualmente afecta a la sociedad. Y que debe existir sanciones establecidas para este tipo de vulneración de derechos dentro de los adolescentes tempranos. Donde esto corresponde, de adolescentes tempranos tenemos entre la edad de 10 a 14 años y a los adolescentes tardía de los 15 a los 19 años. Es por tanto una etapa vital que se inicia al término de la niñez y finaliza con el inicio de la edad adulta, durante lo que producen los cambios puberales y las grandes transformaciones fisiológicas, psicológicas y social de las y de los jóvenes. Un ejemplo de ello voy a citar. En el ciberacoso, también denominado en inglés lo que es ciberbullying, que es un nuevo tipo de persecución que se da por medio de la TIC. A esto se lo puede definir como una agravación internacional y repetitiva a través de medios electrónicos por parte de un grupo de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente. ¿Hay más gente o solo está? Bueno, igual forma tenemos lo que es concepto de ciberacoso. Para entender de la mejor manera sobre el ciberacoso o ciberbullying, debemos conocer los conceptos de los dos temas antes mencionados. Son iguales, no cambia absolutamente nada, sino ciberacoso lo que es, viene lo que es en lengua castellano y ciberbullying simplemente viene lo que es en inglés. Son las mismas cosas que no tienen nada de cambio. Intencionalmente dentro de las tecnologías, de lo que a través de esta información y la comunicación por parte de los jóvenes, tanto hoy en la actualidad aquí en el Ecuador, a través de estas pandemias ha habido muchos casos donde he realizado análisis y consultas. Ha habido 70 casos ya de este tipo de ciberacoso a nivel nacional. Entonces, donde a través de redes sociales, donde comienzan a instigar, a hostigar, a acosar, a intimidar, a consultar, a molestar, a humillar o amenazar a un compañero o compañera. Lo que caracteriza a ciberacoso, que se trata de una conducta deliberada o accidentada, realizada a través de medios electrónicos o digitales por individuos o grupos individuales que de forma reiterada envían mensajes hostiles o agresivos a otros individuos sobre a otras personas, con la intención de dañar a la víctima. En este caso, igual, en el artículo 175 del COIB nos indica disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Estas personas donde realicen este tipo de publicaciones sin la autorización de las personas, también son sancionadas. Y claramente nos dice
En el artículo 173 nos indica, del COIB, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemática propongan concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminadas al acercamiento con finalidades sexual o erótica, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Igual forma, en el artículo 178, donde uno de los familiares de ustedes o de nosotros o de mi persona, también podemos presentar una denuncia ante la autoridad competente en el artículo 178, donde indica violación a la intimidad, donde dice, la persona que sin contar con el consentimiento, escúcheme, sin el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retengan, grabe, reproduzcan, difundan o publiquen datos personales, objetos postales, información consentida en soporte informático, comunicaciones privadas o reservadas de otras personas por cualquier medio, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, por favor, si de pronto uno de ustedes o nuestros familiares o familiares de ustedes donde existe este tipo de cometimiento, donde pueden ustedes acogerle a estos dos artículos y poner la respectiva denuncia. Y continuando, también debo indicarles sobre los derechos que existen. Los derechos que existen dentro del ciberacoso, tenemos el derecho a la intimidad, que garantiza la protección de la vida privada de las personas frente a las injerencias ajenas o el cometimiento de terceras personas. 2, tenemos el derecho al honor, que protege tanto a la dignidad como a la reputación de una persona en la sociedad, o lo que es lo mismo a la valoración de ella se tenga en su ámbito personal o social. También tenemos el derecho a su propia imagen, que otorga el derecho a contar la difusión del aspecto más externo, el de la figura humana. Entonces aquí tenemos, en este cuadrito tenemos lo que indica amor, derecho al amor, derecho a la felicidad. Todo esto tenemos dentro de la Constitución. Entonces, esta es la Constitución donde indica todo esto dentro del marco legal. Nos indica en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. Todo esto fue creado para que no haya este tipo de abusos, para que no haya este tipo de acoso contra la adolescencia. Bueno, también voy a hablar un poco sobre los artículos que nos amparan de pronto que seamos vulnerados nuestros derechos. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, numeral 2, el acceso universal a la tecnología de la información y comunicación. Artículo 4, el acceso y el uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. En el artículo 11, el ejercicio de los derechos que regirán por los siguientes principios. Numeral 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, de derechos y deberes y de oportunidad. Nadie podrá ser discriminado ni por ninguna razón, como de la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de géneros, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones socioeconómicas y como condición migratorio, tanto como orientación sexual, estado de salud o por cualquier enfermedad de caso de VIH.
personas con discapacidad o de diferente física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el conocimiento, goce al ejercicio de sus derechos, la ley sancionará con toda forma de discriminación. En el artículo 66 nos habla sobre una vida libre de violencia, sin el ámbito político y privado. El Estado está en la obligación de aportar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, y de manera especial la ejercida contra la mujer, niña, niños y adolescentes. Igual forma contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Bueno, para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento, yo he hecho este pequeño cuadro sobre los derechos humanos, donde nosotros y ustedes todos tenemos el derecho a una vivienda digna, a poder hablar, dialogar, conversar en el idioma que nosotros querramos hablarnos, al color que nos distingamos, a trabajar, a opinión pública, a la libertad, a una buena alimentación, a un buen vestimento, a una religión. Todas estas cosas nos habla dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Y como también he realizado un pequeño análisis sobre Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, donde en el artículo 11 nos indica sobre la protección de la honra y de la dignidad. Y toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, ni la de su familia, tanto en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales o a su honra o reputación. En el numeral 3 tenemos: toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 10 de diciembre del 1948, nos indica en el artículo 12, los estados que son miembros de la ONU, que ninguna persona debe admitir la intromisión ajena en sus asuntos privados, ya que en honor al buen nombre o a buena imagen son bienes personales que solo le conciernen a él. En caso de ser violentados estos derechos, el afectado está en todo su derecho de pedir protección y el resarcimiento de sus derechos ante la ley de sus países. Pactos Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, ONU. Desde el año 1949, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde ha entrado en vigencia al igual que los anteriores tratados y convenios internacionales, nos reafirma que toda persona se encuentra en sus derechos para proteger y exigir el estado de amparo de la ley, con todas las acciones que son indebidas dentro de un estado. Las personas en formas donde parten de este convenio son personas autorizadas a proteger la intimidad personal, como la honra y un buen nombre de las personas perjudicadas, y deberán ser sancionados como establece la ley número 19. Y en caso de esto, también la víctima de esta clase de acoso es sometida a amenazas y humillaciones de parte del agresor, lo que incluye envío de las publicaciones o difusión de contenidos negativos y perjudicial, falso o cruel sobre otras personas. Deben ser denunciados ante la autoridad competente para que ellos sean
puestos a órdenes de la autoridad competente y sean sancionados como nos indica la Constitución y dentro del COIP. Este tipo de acciones generan consecuencias negativas a sus víctimas, tales como trastorno de estrés, ansiedad, esquizofrenia, entre otros, los que pueden alterar de manera significativa su calidad de vida. En estos, yo creo que la mayoría de los padres creo que están en esta pequeña charla donde deben tener mucho cuidado con sus hijos. A veces por miedo no pueden comunicar, no tienen buena comunicación con los padres o con la madre. Entonces, donde debemos tener un poquito más cuidado y tener esa reciprocidad de parte de hijos hacia los padres para que no tengamos este tipo de inconveniencia. Bueno, aquí en esta imagen tenemos donde debemos tener derecho a una vida digna, derecho a una familia. Y como también tengo también de hablar sobre convenios para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En el artículo 8 nos indica claramente en numeral 1 el respeto que se debe dar a la privacidad personal, familiar y a la correspondencia, a todos los individuos que conforman el conglomerado de cada estado frente a personas que se buscan tener ingresos económicos a costa de explotación de información ajena, donde nosotros no debemos permitir eso, donde debemos denunciarlo, este tipo de amenazas o acosos que exista, o publicaciones que nos realice a nuestros hijos, debemos poner la respectiva denuncia. Y también tenemos sobre derecho al buen nombre. El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque constituye por el merecimiento de las aceptaciones sociales. Esto es, gira alrededor de la conducta que observa la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión, de conducta en el medio social, y al calificar a aquellos reconoce su proceder honesto y comportamiento de la persona, no les permite a los asociados considerando como digna o acreedora de un buen concepto o estimación. Bueno, dentro de la conclusión de este tema he puesto donde nosotros como padres o caso de ser víctimas deberíamos realizar. Yo especialmente, yo voy a solicitar a mi tutor para seguir realizando capacitaciones a muchas de las comunidades con este tema de ciberacoso y también a la educación para inculcar valores, porque hoy en día muchos adolescentes mantienen comportamientos que pueden ser constitutivos del delito. Este tipo de comportamiento deberían saber que no se trata de ninguna broma y que pueden constituir un delito, que sean sancionados en el Código Penal. Nuestro ordenamiento jurídico y de manera particular, la Constitución española reconoce a todos los ciudadanos una serie de derechos fundamentales. Estimados vecinos, amigos, ustedes tienen pleno conocimiento, a veces nuestros hijos pueden estar involucrados en estos casos, a veces tal vez por bromas, a veces por no tener conocimiento, pero donde una persona ponga la denuncia, ahí las cosas vienen a caer en los problemas. Entonces, por favor, tener un poquito más de cuidado de que no suceda este tipo de problemas. Sí, a veces hoy en la actualidad los jóvenes ya de 12, 13 años ya comienzan a tener amistades con las personas a través de estos medios del Facebook, del WhatsApp o de Twitter. Mandan invitaciones y aceptan. Pero ya personas de 30, 40, 50 años poniendo una foto de adolescentes de 13, 14 años, haciéndole pasar. Son personas ya sabidas y luego comienzan a enviar mensajes, comienzan ya a sacar información y viene este tipo de problemas. Entonces, por favor, tener un poquito más de cuidado
para no tener este tipo de inconveniencia. De igual forma, luego de conocer de estas afectaciones, la clave es saber cómo debemos salir de esta problemática. Lo primero que debemos hacer es de comenzar a bloquear las cuentas de los ciberacosadores, donde nos difunden, utilizan para difundir su odio y posterior denunciar ante estas personas, ante los proveedores de servicios, tanto del Facebook, del Twitter, Instagram, WhatsApp, entre otros servicios. Esto es, mis estimados vecinos, familias, muchas gracias, agradecerle por esta participación. De pronto, si alguna duda, alguna sugerencia que tenga, bienvenido sea. Muy buenas noches. Un ratito, no sé si ustedes me pueden, todos pueden encender lo que es la cámara. Necesito realizar, tomar una fotografía porque esto está realizado la grabación. Luego, igual forma, pueden revisar a través de los correos, a través de mi cuenta del Facebook, igual de Twitter, de YouTube, se va a subir para que ustedes puedan ver, revisar cualquier cosa. Por favor, si pueden encender Al compañero Nina Asunta que participe con algo, una pregunta, por favor. diga, pues, con mucho gusto para poder hacer, si de pronto no estaba estaba un poquito confuso para poder indicar. Al compañero Efraín. A ver. Mata una simulación. Está bien, pero poder buscar más. ¿Alguna duda, alguna algo que no esté de acuerdo para poder ¿Aló? ayudar? No, ¿aló? ¿Tú vas a hablar? Bien, ¿aló? ¿Aló? Buenas noches. Por favor, apaguen el audio para que pueda participar la compañera. Buenas noches, con el compañero Fausto Nina Asunta. Quisiera que usted nos dé la palabra a cada una de las personas que queremos intervenir. Bueno, yo de mi parte, primeramente felicitar al compañero Fausto Nina Asunta por habernos invitado a participar en esta charla, en esta capacitación, puesto que al menos en las comunidades indígenas nosotros necesitamos mucho que nos compartan sobre estos temas, ya que estos temas son muy importantes para guiar en la adolescencia que muchas veces necesitan direccionamiento de los padres, pero sobre todo también de que ellos tengan conocimiento de la parte legal, que todos tenemos nuestros derechos y obligaciones que están consagradas en la Constitución y por ende en todas las normas que rige nuestro territorio ecuatoriano. Entonces, lo único que como participante compartiría o sugeriría a todas las personas que estamos en esta capacitación es que ya en las comunidades existen profesionales
del derecho y que nosotros hemos pregonado lo que es el trabajo o la coordinación colectiva. Entonces yo pienso y pido también de favor o sugiero de que siempre nos valgamos de nuestros profesionales para pedir ayuda en todo sentido. Creo que en las comunidades indígenas no estamos separados o lejos de que tengamos este tipo de problemas. Por ejemplo, como es este tema del ciberacoso, de que para muchos es desconocido, pero ya es un tema que es un delito a nivel nacional, internacional y que por eso en el COIB está ya tipificado la sanción que se le debe dar a las personas que cometen este tipo de delitos. Eso de mi parte, felicitarle y también decir de que siempre nos siga tomando en cuenta para nosotros ser partícipes y tener conocimiento y así poder difundir a nuestros vecinos, a nuestros familiares y en la comunidad. Muchas gracias y que siga adelante en su estudio. Muchas gracias, compañera. Igual forma, agradeciéndoles por sus palabras. Igual forma, creo que quiere participar el compañero Abraham Yumitasi. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le escucho. ¿Cómo está, estimado Fausto? Felicitar este tipo de acciones que conllevan a que nuestros jóvenes, en este caso, tengan un conocimiento, aunque sea mínimo, en este problema social que aglutina, creo que a nivel mundial. Y más bien, de pronto dar un tipo de consejos, ¿no? Que tratemos de manejarnos en redes sociales como se deben. A veces creo que hasta los adultos ven posts y de pronto creen hasta en noticias falsas. Yo pienso de que a través del gobierno, de ustedes mismos, de pronto cuando Fausto ya seas abogado, ¿no? De pronto acudir a la Asamblea Nacional, no sé, por medio de eso, ir al Ministerio de Educación. Yo pienso que en la escuela, en el colegio, deberían de aplicarse de pronto una materia donde nos enseñen el uso y manejo de redes sociales para nuestra juventud, porque en sí lo único que están aprendiendo de pronto nuestros jóvenes es ahora manejar las redes sociales para un tipo de pasatiempo, más no saben utilizarlo de manera correcta. Entonces, de pronto por ese lado, en medio de la educación de nuestros jóvenes, tratar de que se conlleve una buena educación, en este caso de pronto en computación mismo, no sé, ese tipo de cosas, estimado Fausto, felicitar y a todos, ojalá al de los jóvenes que veo que están en este caso, en esta reunión, haya quedado un poquito de conocimiento y empecemos, ¿no? De pronto desde mí a aplicar con una buena norma, llevar, ¿no es cierto?, esto de utilizar los medios digitales. Es más, creo que deberíamos aplicar más, ya que todo se va a tecnologizar. Entonces, pienso que este tipo de cosas debería ampliar a todo el mundo. Nada más y buenas tardes con todos. Muchas gracias, estimado Abraham. Y de igual forma, no creo que sea ni la primera ni la última. Yo igual, como estoy cursando, tengo que realizar diferentes capacitaciones. Igualmente sea bienvenido, seguiré invitándole. Muchas gracias por sus palabras. De igual forma, creo que doy paso al compañero Aníbal Changolis. Buenas tardes con todos los compañeros, al compañero Fausto Nina Sultan, saludar y agradecer por la capacitación que nos brinda. Muchas veces nosotros no estamos capacitados o no tenemos mucho conocimiento sobre estos acosos, abusos, abusos infantiles, todo eso. Entonces, agradecer ahora, ya con esta capacitación se puede conocer un poco más y poder evitar todo eso. Digo, y tengo una inquietud, compañero Fausto, más o menos, si comete algún delito infantil, ¿cuánto tiempo
¿En cuánto tiempo se puede hacer